Hola amigos, bienvenidos a una transmisión más de Los Foráneos Tóxicos. Como lo saben, nuestro programa es dedicado a hablar sobre esos pequeños temas de los que nadie, o más bien casi nadie quiere hablar. Y no es de sexo amigos, de eso hablaremos en otro momento, ¿sí o no? El tema que hoy vamos a abordar es el de la contracultura, enfocándonos en su historia, expresiones y en cómo ha impactado en nuestro chingón país. Para lo cual ya los habíamos invitado a que nos enviaran algunas preguntas en nuestras redes sociales. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez sobre este tema? Para ello tenemos algunos invitados expertos acerca de él y hay también algunos inexpertos como nosotros. Nuestros invitados nos empezarán a introducir en el tema. Hemos elegido algunas preguntas que nos han enviado nuestro querido público, a los cuales esperemos poder responder. Una de nuestras oyentes, de nombre Ana, pregunta: ¿qué es la contracultura? En lo personal retomo las palabras de Villena, la cual lo define como un movimiento cultural enfrentado con el sistema establecido y con los valores sociales dominantes en este mundo. En una palabra, con la norma entendida como incuestionable o inamovible. Y pues yo considero que esta palabra es sinónimo de salvajes, historias de rebeldía, ingenuidad, drogas, punks, darketos, hipitecas, cholos, chavos, bandas, sexo y posiblemente en su auge rock and roll. Y citando a José Agustín, se tiende a relacionar la contracultura con los movimientos de rebeldía juvenil de los años 60. Quizá porque al sistema le gustaría restringir ese tipo de acontecimientos en un área específica del tiempo. Eso ocurrió una vez y nada más. Mientras más rápido lo olvidemos, mejor. Sin embargo, es evidente que las manifestaciones contraculturales se puedan rastrear desde mucho tiempo antes de los 60 y continúan después en México y en numerosas partes del mundo. Wow, me parece muy interesante lo que aportas, Rosy. Más porque, bueno, yo imaginaba que la contracultura era un movimiento más reciente, no que venía incluso de antes de los 60. A mí me surge una pregunta, ¿y cuándo apareció en México? Pues mira, autores como José Agustín y Melville sitúan el nacimiento de la contracultura en los años 30 y 40 del siglo pasado. Agregaría que es también en esta época cuando se empezó a usar el término nueva era. A mediados de los 90 la contracultura en México había persistido casi 50 años y todo indicaba que en el futuro inmediato, o sea, a inicios del nuevo milenio, continuaría presente. Te cuento una pequeña historia. Al principio de la década de los 70, en México se dio la primera muestra de la contracultura rock, el concierto de Avándaro, la noche del sábado 11 de septiembre de 1971 en el Valle de Bravo. Ocurrió la noche más espectacular en la historia del rock mexicano, pues en este concierto tocaron diferentes grupos de rock en un festival al aire libre. Entre los músicos participantes podemos mencionar a los Duk Duks, Peace and Love, El Ritual y a Three Souls in My Mind, actualmente Tri de México. De hecho, el concierto fue censurado y las autoridades reprimieron a miles de jóvenes que asistieron ese día. La atmósfera era todavía muy tensa tras la masacre de Tlatelolco de 1968 y el llamado Halconazo, que fue la nueva masacre estudiantil en la Ciudad de México, en el mismo año del concierto de Avándaro. Desde entonces, los movimientos contraculturales se refugiaron en las orillas de la Ciudad de México. Tiempo después de esto, se cubrió el mercado musical por rock and roll ligero. Las influencias de la contracultura extranjera se empezaban a crecer en los medios underground, el cinturón del vicio, que era la zona de tolerancia para los jóvenes en las afueras del Distrito Federal. Me parecen datos muy interesantes los que mencionas. Vaya que ha sido una noche legendaria en la historia del rock mexicano. Me parece muy curioso e interesante lo que aportas, Miguel. Y me gustaría hacer una pregunta a nuestro invitado Jesús. ¿Consideras que la contracultura se ha presentado en distintas épocas? Referente a mi experiencia con el tema y al sustancioso análisis, considero que es un fenómeno atemporal que se ha manifestado en diferentes épocas en nuestro país, desde su aparición en los años 30 o 40, aproximadamente como lo marca José Agustín. No es propia de las últimas décadas del siglo XX,
Coincido con la autora y escritora de artículos de la UNAM, Silvia Moreno Fernández, la cual afirma que es algo que ha existido con manifestaciones diversas en todas las épocas de la historia, no solo aquí en nuestro país, sino en diversas partes del mundo. Me parece curioso el hecho que mencionas de que data de al menos de los años 30 o 40. Y esto porque, vaya, yo creía que era un movimiento surgido en los años 90 o quizá a finales de los 80, que era un movimiento mucho más contemporáneo, por decirlo así. Se me hace curioso el hecho de que, bueno, desde hace casi un siglo la cultura se enfrenta a estos movimientos que van en su contra, por decirlo de algún modo. Bueno, y a todo esto, ¿de dónde proviene el término contracultura? El término contracultura procede de la traducción literal del inglés counterculture y su definición sería cultura en oposición. Así se denomina el conjunto de las actitudes, las acciones, las costumbres y los valores que resaltan opuestos al principio de la cultura dominante. La contracultura surge como una manifestación pequeña que se mantiene fuera del mercado y alejada de los medios de comunicación. Con el tiempo, dicho movimiento puede sumar adeptos y crecer. La contracultura en este punto puede generar un cambio en la cultura dominante y ser absorbida por ella. Me parece que es muy importante definir el término contracultura pues desde un comienzo, para que después podamos comprender los siguientes términos que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro programa. Tomando en cuenta que la cultura tiene toda clase de manifestaciones y expresiones, como puede ser la música, el cine, el teatro, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿qué es lo que abarca la contracultura al ser una oposición? Bueno, pues déjame decirte que la contracultura abarca toda serie de movimientos, expresiones culturales usualmente juveniles, colectivos que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrenta o trasciende a la cultura institucional. Ya veo. Entonces, al igual que la cultura tradicional, puede expresarse de diferentes formas artísticas y así, pero siempre yendo en contra de lo establecido, ¿no? Por así decirlo. Y entonces a todo esto, ¿nos podrías mencionar a qué te refieres con cultura institucional, por favor? Por cultura institucional me refiero a la que es dominante, rígida y heredada, y con cambios astutos para que nada cambie, muchas veces irracional y deshumanizante. En lo personal coincido con lo que dice José Agustín, la contracultura es el rechazo a la cultura institucional, no se da a través de la militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que muchas veces se da de una manera inconsciente, mostrando una profunda insatisfacción, es decir, una lucha contra el sistema, contra todas esas reglas que nos son impuestas al momento de nacer y que son transmitidas de generación en generación, y es una lucha que puede ser transformada no solo en actos de rebeldía, sino en un sentir de inconformidad. No sé si me explico, Iván. Sí, sí te explicaste y muy bien, la verdad. Creo que todos nacemos con esos pequeños toques de rebeldía en nosotros, con esas ganas de querer hacer algo distinto a lo ya establecido. Y bueno, mencionaste un nombre muy importante, José Agustín. Creo que quienes nos escuchan y están metidos o han estudiado esto de la contracultura saben de quién se trata. Aquí en el podcast nos dimos a la tarea de investigar y mi compañera Erika les hablará un poquito de este exponente tan importante. Bueno, en México uno de los principales exponentes de la contracultura es el escritor José Agustín, quien destacó en la llamada literatura de la onda, una generación influida por los Beatkids que jugó con el lenguaje, los pochismos e incorporó temas como la apertura sexual, las drogas y la música narrativa, y que desde mediados de los 60 ha sostenido una trayectoria solvente. Bueno, a su primera época pertenecen las novelas La tumba de 1964, De perfil de 1966, las cuales le valieron un gran reconocimiento como un escritor de dictado fino y atento para las formas pues en las que quería experimentar y expresar la juventud de aquella época, registradas en su eficacia como pues sí, un escritor muy vanguardista e irrelevante. Más adelante, en uno de los trabajos y proyectos en el que más se le reconoció fue en La Contracorriente, que él incorporó la llamada tragicomedia mexicana,
Esto era un ensayo histórico de 3 volúmenes que a la manera de un peculiar José Agustín cuenta los acontecimientos de nuestro país a mediados de 1940 y 1994, bueno, hasta esa fecha, deteniéndose a incorporar los temas importantes de aquella época de una manera histórica oficial, dando la misma importancia a los sucesos menores y a los que trascendieron más. Bueno, José Agustín lo que nos quería mostrar en estos temas era la vida en los barrios, la formación de grupos culturales alternativos pues a los dominantes y la manera en la que se operaba la censura en nuestro país hacia la cultura, entre otros temas. Y hasta aquí es solo un breve acercamiento hacia la vida de José Agustín y unos pocos de sus trabajos, ya que tuvo una trayectoria muy extensa. Pero sin duda hay que reconocer que amplió mucho nuestra idea de cultura, de que la tenemos que abrazar como una noción mucho más completa e incluyente, en donde nos presenta una nueva reformación del contexto de nuestra sociedad mexicana. ¿Y tú qué opinas, Jesús? Yo estoy de acuerdo con varios puntos de los que mencionas, Erika. Como lo mencionaste, José Agustín es un gran exponente de la literatura mexicana, de la corriente literaria La Honda. Cabe mencionar que es originario de Acapulco, Guerrero. Es un escritor muy peculiar, pues dedicó varios de sus textos acerca de los temas de la vida en los barrios, la formación de grupos culturales alternativos a los dominantes, la manera en que se esperaba la censura cultural, por ejemplo en su obra La Contracultura en México, en la cual nos presenta una nueva reformulación del contexto de nuestra sociedad mexicana. Bueno, pues ya que estamos hablando de José Agustín, que es el máximo exponente de la contracultura en México, nosotros como invitados hemos traído una pequeña sección llamada Movimientos Contraculturales en México. Aquí nos gustaría presentar algunos de ellos. Yo empezando quiero decir que en México la contracultura se desplaza en varios géneros. Esta onda ha cubierto grandes movimientos y manifestaciones contraculturales. Aquí las más importantes que hemos tenido han sido los pachucos, los existencialistas, las pandillas juveniles o el rock and roll. Por ejemplo, José Agustín en su libro Contracultura en México nos habla de los beatniks, los rebeldes sin causa, los sinógenos, los hippies y las hipitecas, la onda, los cholos, los punks, los metaleros, los darquetos, entre muchos otros. Dichos movimientos transculturales se enfrentaron con la marginación social y el repudio de la sociedad, porque claramente pertenecer a alguno de estos grupos significa estar mal, cosas del diablo dirían por ahí, y si uno tomaba ese rumbo podría incluso costarle la vida. Creo que a pesar de ello lograron posicionarse y ganar simpatizantes. Muchos de estos movimientos contraculturales desembocaron su sentir en la música, la literatura, el teatro, el cine, incluso la televisión, y las publicaciones muchas veces censuradas, pero siempre daban de qué hablar. Rosy en este momento nos hablará un poco sobre los cholos, un movimiento muy polémico en nuestro país. Pues díganme, ¿quién de niño no tuvo que ir a la tienda y tenía miedo de encontrarse a cholos en las esquinas tomando y quemándole las patas al diablo, como dicen ellos? Bien, los cholos en México tienen origen en la frontera norte, que llega después a México a principios de los 70 y que es heredero directo del movimiento chicano de los años 60 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Surge como una marca de identidad nacional y resistencia social, cultural y política de la población mexicana que vive desde hace siglo y medio en Estados Unidos, para defenderse frente a una cultura anglosajona que trata de imponer rasgos fuertemente racistas contra la población latina. Este término nace en la época de la conquista española, ya que se llamaba cholo a la mezcla entre un mestizo y una mestiza, un mestizo y una indígena, un mestizo y una blanca o un blanco y una indígena. Tiene diversas características, entre ellos representan todo un código que también sirven para expresar sus estados de ánimo e incluso sus intenciones, por lo que algunos de los elementos de su vestimenta se originan en esa época, como el uso del paliacate,
que para ellos representa sus orígenes prehispánicos, el cual si lo usan con un triángulo hacia arriba representa una pirámide azteca o un penacho. Y la principal forma de vestir de un cholo es con un paliacate en la cabeza, con la camisa abotonada únicamente con el botón de arriba del cuello, los demás botones de abajo desabrochados, portando un rosario o cruz en el cuello, pantalón holgado, gorras de lado, pelones tatuados, barba en formas de candado, tenis anchos y lentes oscuros. Como lo menciona Rosy, existen esos y otros elementos que complementan la vestimenta y tienen un gran significado. En primer lugar tenemos las redes en el cabello, con lo cual nos quieren expresar que se encuentran encerrados en su mundo sin preocuparse por lo que opinen de ellos. Tenemos otro elemento que son los lentes oscuros. Esos tienen diversos significados. Si los traen puestos, nos daría a entender que están ignorando a las demás personas. Si los traen en la cabeza, significarían que son los líderes del grupo. Si los traen atrás de la cabeza, en la parte de la nuca, nos dirían que no están solos en la zona, ya que su barrio los respalda. De igual forma, la ropa y su color juegan un papel importante y también simbolizan algo. Por ejemplo, en el color del pantalón de un cholo. Si este fuera a otra ciudad y los usara de color rojo, nos diría que son del norte. Si los utilizara de color azul, nos diría que son del sur. Si su pantalón fuera negro, nos representaría que están en pleito o buscan algún rival. En cambio, si es blanco, significa que van en paz y no buscan pelea. También los tatuajes juegan un papel importante dentro de la simbología de un cholo. Por ejemplo, si tuvieran una lágrima cerca del ojo, significaría que ya han asesinado a alguien, mientras que si tuvieran una telaraña, significaría que ya han estado en la cárcel. En cuanto a otras costumbres, como colgar tenis en los cables de luz, esto nos indicaría que en esos lugares se vende lo que es droga. Incluso se dice que según el color del tenis, es la droga que se vende. Otro de los simbolismos de los barrios ligados a los cholos es el de colocar un foco rojo sobre la puerta de las casas o establecimientos, y eso nos significaría que en esos lugares se brindan servicios de prostitución. Ahora bien, sería interesante anunciar algunos datos curiosos que quizá muchos no han escuchado acerca de algunos grupos contraculturales, como por ejemplo los emos, los darks o los rockeros. Estos movimientos contraculturales se desempeñan en varios ámbitos, por ejemplo los emos. La mayoría de ellos trabajan. Se dedican a pequeños comercios como tiendas de tianguis, zapaterías, tiendas de discos, entre otros. Son comerciantes, estudiantes, ayudan a sus padres en su trabajo y esta es una de las contraculturas que más abunda. Después están los darks, que es uno de los movimientos contraculturales que más relación tienen con las bellas artes, ya que se puede encontrar en la literatura, el teatro, la fotografía y la música. Esta contracultura puede encontrarse desde una tienda de tianguis hasta grandes empresas, ya que la mayoría de las personas que llevan a cabo la filosofía dark son personas que tienen un nivel de educación arriba del promedio de la población mexicana. Y por último, los rockeros, que son los que están mayor acoplados a la sociedad. Son más sociables, sin embargo, esta contracultura ve de un modo totalmente diferente la vida. Se caracterizan por su astucia. Esto se debe quizás a que ellos son más tolerantes con respecto a la sociedad. Por eso son más los que terminan la escuela. También desempeñan trabajos más elaborados y más difíciles y aportan cultura como música e ideas muy liberales.
Creo que estas tres actividades en las que se desempeñan estos grupos contraculturales marcaron una época en la sociedad mexicana, porque pues quién no recuerda a los emos del 2005, con los pantalones entallados, el delineado de los ojos y el cabello cubriéndoles la cara, en donde las redes sociales del momento eran MySpace, Photoblog y Metroblog. ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno, ya que hemos entrado a fondo en la contracultura en México, queremos también hacer mención de cómo ese movimiento contra el sistema se ha hecho presente en otros países antes de su llegada al nuestro, con este pequeño espacio denominado la contracultura en el mundo, donde les presentaremos algunos acontecimientos que han trascendido a la historia, y mi compañera Erika les hablará de uno de ellos, uno de los más importantes en la historia. Un ejemplo claro de la contracultura es el Festival de Woodstock. Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, miles de jóvenes acudieron en el estado de Nueva York, Estados Unidos, al Festival de Música y Arte de Woodstock, considerado hoy en día como el más importante de la historia de la música rock. En un largo fin de semana que se prolongó hasta bien entrada la mañana del lunes, un total de 32 artistas, entre los más destacados de la música del momento, participaron en un evento marcado por la filosofía hippie, el consumo de drogas y el lema como paz y amor, en un momento en el que la guerra de Vietnam y el mayo del 68 francés habían influido notablemente en la juventud del momento. Santana, Incredible String Band, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, 10 Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash & Young y por supuesto Jimi Hendrix fueron algunos de los nombres más destacados de aquel mítico cartel, del que ya se cumplen sus 50 años. Después de Woodstock nada volvió a ser igual, y aunque es difícil reconocer el espíritu de aquel evento en los actuales festivales de masas, todos parecen querer evocar su magia y su esencia de aquel mítico momento. Precisamente aquí es donde se presenta un claro ejemplo de la contracultura que permitió aflorar el espíritu hippie de aquella icónica época. Los participantes de este evento pudieron vivir en carne propia no solo el nivel de actuaciones musicales que se presentaron, sino que también se complementó con el consumo de drogas y la cantidad masiva de asistentes al festival, los cuales fueron alrededor de 500,000 personas. Vaya que este evento quedará guardado en la memoria de muchos como un signo de liberación y de saber vivir la vida al máximo, solo dejándose llevar por el glorioso momento. Es muy cierto lo que dices, muchos han tratado de igualar este festival, pero a mi parecer aún no lo han conseguido. Tampoco debemos olvidarnos de otro gran concierto que quedó marcado en la historia de la música, el cual fue el Live Aid de 1985, aquel concierto que se llevó a cabo con motivo de luchar contra la hambruna en África, donde vaya que las actuaciones que se presentaron fueron épicas. Los hippies son uno de los representantes más grandes extranjeros del movimiento contracultural. Se conoce así el surgimiento de una manifestación contracultural estadounidense surgida en la década de los 60, que después se expandió al mundo entero con el paso de los años, y profesaba los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al status quo capitalista y al materialismo que se hacía presente en Occidente. El espíritu del movimiento hippie era el opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida. Era algo contrario a las tendencias homogeneizadoras del sistema. Su imaginario valoraba expresiones artísticas y musicales como el rock psicodélico, el groove y el folk, así como experiencias poco ordinarias para la época como el amor libre o el poliamor, el consumo recreativo de drogas, en especial la marihuana, el LSD y otras drogas de características alucinógenas, mediante las cuales los hippies aspiraban a estados elevados de conciencia y seguían doctrinas religiosas provenientes del mundo oriental, como puede ser el budismo. Este movimiento surgió como una corriente juvenil enemistada con la guerra de Vietnam y con el gobierno estadounidense de la época. Su estilo de vida y valores de lucha perduraron en las generaciones posteriores, que actualmente se llaman neo-hippies.
luego de que fueran absorbidos por el sistema en la década de los 80. Hoy en día, muchos reductos hippies existen y mantienen firmes estos ideales en el mundo. Los movimientos contraculturales se ven opacados y en ocasiones atacados por una buena parte de la sociedad en la que se presentan o se llegan a dar. Y esto ha sido pues una constante a lo largo de su historia. Por mencionar un ejemplo que se da en tiempos recientes es el movimiento feminista, el cual es un claro ejemplo contracultural que está tomando fuerza e impactando la sociedad a nivel mundial. En nuestro país este movimiento pues lamentablemente se ha visto atacado, ha sido víctima de burlas y ha sufrido por la intolerancia y rechazo que muchas personas sienten hacia el mismo. Tristemente en México y en muchos países de habla hispana, pues la sociedad y la cultura tienen a la mujer como la encargada del hogar, como el sexo débil. Se tienen frases como los niños no lloran o si lloras eres niña y cosas así bastante despectivas. Y se pone al sexo masculino como el dominante y el más valioso. El movimiento feminista entonces toma un carácter contracultural al no aceptar estas ideologías y buscar de igualdad y justicia en la sociedad. Otro claro ejemplo es la comunidad LGBT, la cual ha estado tomando cada vez más visibilidad y aceptación a nivel mundial. Esto como resultado de décadas de lucha por obtener derechos como cualquier persona los merece. Siendo por siglos la heterosexualidad la única orientación aceptada y vista como correcta, entre comillas, personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, asexuales, etcétera, han hecho toda una lucha para cambiar la cultura y ser aceptados en la sociedad. Un objetivo que afortunadamente, pues, como podemos ver, cada vez se consigue más en el mundo. Y estos dos movimientos son solo un par de ejemplos actuales y demuestran cómo a veces ir contra lo establecido cambia el mundo para bien. Bueno, como última sección, quisiéramos hablar de qué pasa con la contracultura en la era digital. ¿Puede existir en este medio? Para poder hablar de la contracultura en la actualidad tendríamos que entender primero que para que ésta exista es necesario la existencia de una propia cultura institucional a la cual ir en contra. El problema para los periodistas y sociólogos actuales es que en sociedades tan fragmentadas y volátiles como las nuestras es muy difícil identificar si hay o no una cultura institucional a la cual quepa oponer una cultura contrainstitucional. Quizás sería mejor hablar de una pluralidad de culturas que se aproximan o se alejan de lo institucional. Cuando hablamos de contracultura normalmente pensamos más en música, pero la ética, la moral y la política también forman parte de ella. De momento podemos colocar como mayores representantes de un posible movimiento contracultural digital el meme como la nueva propaganda, el hackeo como el nuevo activismo y la deep web como el nuevo espacio de resistencia clandestino e ilegal. Incluso se podrían hablar de blogs y grupos en la internet de personas que podrían no conocerse, pero que se organizan para atacar, implementar un impacto en las redes y dar a conocer alguna realidad incómoda a la sociedad en general. Ir en contra de lo político, lo ético y la falsa y normada moral actual es un hecho, un suceso que ocurre a diario y que mayormente los de abajo somos los que conforman con actos tan simples como el meme, una mofa siempre de moda y que en el fondo siempre conlleva un mensaje en contra de aquello que está normado pero que ya no es vigente. Y hasta aquí hemos llegado al final de una transmisión más. En el programa del día de hoy, con lo que yo me quedo de estos grupos contraculturales es que pues básicamente ya se ha vuelto una esencia de las personas y una marca de que no siempre todos debemos de seguir las mismas cosas de los demás, sino que podemos tomar como referencia otras culturas y adaptarlas a nosotros, a lo que nos llama la atención. Por último, quisiera citar una frase de una gran exponente de la contracultura de la época hippie, la cual es Janis Joplin. Ella nos dice que pues es difícil ser libre, pero cuando funciona en realidad vale la pena. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes, chicos? A mí me gustó mucho tenerlos este día en nuestro programa. Espero verlos pronto por aquí. Quisiera escuchar sus comentarios. En lo personal ha sido muy grato compartir estos datos sobre la contracultura. Claramente en la actualidad hemos trasladado esta forma de estar contra el sistema a las redes sociales, con las cuales las personas exponen sus demandas en contra del sistema y su forma de actuar. Quizá estos elementos han empezado como modas que la cultura institucional tacha de inmorales, pero nos han ayudado a reflexionar
sobre la situación social en la que vivimos. Hemos visto que todos estos movimientos contraculturales han marcado de forma significativa la historia de la humanidad. Considero que gracias a estos cambios varios sectores de la sociedad se han visto beneficiados con privilegios que en siglos pasados no gozaban. Un ámbito en el que creo que aún las personas plasman sus inconformidades contra lo establecido socialmente es la música. Por ejemplo, en el género pop, las grandes exponentes como lo es Madonna, Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus, han plasmado sus demandas en sus letras y videos musicales, las cuales han influido de manera significativa en transformar las ideas o visiones que se tiene de la realidad. Alguna de estas ideas que rescato es la libre expresión sexual sobre los cuerpos, en especial de la mujer. De igual forma, los videos musicales sirven para lanzar fuertes críticas contra instituciones de la cultura institucional como el propio gobierno o la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que es evidente que la gente reaccionará de manera adversa y negativa ante algo que amenaza la normalidad a la que están acostumbrados. Pero si los movimientos contraculturales pueden crear una sociedad más justa y con menos discriminación, yo pienso que son lo mejor. Porque realmente, ¿quién lastima que dos hombres o dos mujeres se casen o se besen? Yo creo que a nadie. ¿O qué tiene de malo si tu doctor, tu abogado, tu profesor o cualquier otro profesionista tenga una apariencia con tatuajes o perforaciones? También creo que no tiene nada de malo. Veo los movimientos contraculturales como algo necesario muchas veces en la sociedad. La cultura tiene muchas variantes y muchas formas de ser, de expresarse. El cine, la música, la pintura, el teatro, son demasiadas y siempre surgirán movimientos que vayan contra los cánones actuales que una sociedad presenta. Y yo creo que eventualmente serán aceptados, pero surgirán más. Esto es algo que ha ocurrido antes y que seguirá ocurriendo. La contracultura termina siendo al final una contribución a la cultura de una sociedad, paradójicamente, cuando es aceptada. Aquellos movimientos y expresiones que en su momento fueron contra lo establecido pasan a integrarse a lo aceptado, dando más variedad al arte, a la expresión y al pensamiento de una sociedad. Bueno, a mí me pareció importante todo lo que se habló el día de hoy, pues me llevo cosas nuevas y me agrada el poder compartir un poco de lo que sabía acerca de la contracultura, así como también el poder conocer un poco más, pues sabemos que este tema está y quizás siempre esté presente en nuestra sociedad, ya que muchas veces tratamos de encontrar lo malo que hacen los demás sin darnos cuenta que también nosotros estamos siendo partícipes de esta contracultura al no respetar las decisiones de los demás. Y bueno, por último quisiera agradecer a Iván y Erika por la invitación a ser parte del programa de hoy. Yo creo que como cierre, después de todo lo expuesto en el programa de hoy, siento que hemos puesto en la mesa algo muy importante, el hecho de que no importa cuánto se intente robotizarnos, de cuánto se quiera que todos seamos iguales y obedientes, la naturaleza humana siempre será sentir y expresar la individualidad que nos da sentido en un mundo tan complicado y doloroso como el nuestro. Ser únicos es el mayor tesoro que tenemos y nos ayuda a exigir nuestros derechos de vida, a obligar a las instituciones a respetar nuestra libertad. Muchas gracias por la invitación. Y sin más que agregar, muchas gracias por habernos escuchado en esta semana, en este episodio del podcast de los foráneos tóxicos. Creo que fue un tema muy interesante y agradeceríamos mucho que compartas este episodio con tus amigos, tu familia, tu pareja, tus papás, alguna persona que quieras que le nazca este afán de la rebeldía contracultural. Y pues ya saben, en la descripción del podcast están las redes sociales de todos los involucrados. Un agradecimiento muy grande a nuestros invitados del día de hoy. Y sin más me despido, espero escucharos la próxima semana. Mi nombre es Iván y esto fue el podcast de los foráneos tóxicos.